¿Qué más dice? Vayele. ¿Y fue o salió quién y hacia dónde? ¿Se acuerdan? Moshe. Así es. Moshe fue. Déjenme leerles las palabras literales, no sin antes orar las bendiciones de la Torah, las cuales nos van a servir para traer la porción que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y decimos: bendigan al Eterno, quien es bendito. Bendigan al Eterno, quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torah. Amén, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, esta parashá empieza así. Moshe fue y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: en este día tengo 120 años de edad. No podré ya salir ni entrar, porque el Eterno me ha dicho: no cruzarás este Jardín. Hay una palabra en esta frase que no está traducida al español, que no está contenido en lo que les acabo de leer, porque es muy compleja traducirla. Es compleja porque es una sola palabra en hebreo que implica como unas 5 palabras en español, y las 5 aplican simultáneamente, ¿sí? Esa palabra en hebreo es elé, ¿sí? Y está contenida en esta frase. El detalle que elé se traduce primeramente como pesar, no precisamente tristeza, sino un pesar emocional, pero también elé es la palabra hebrea que se utiliza para describir las palabras contenidas en un pacto, ¿sí? Y las palabras contenidas en un pacto representan compromiso, representan verdad y obviamente representan prácticamente una coerción para cumplirlas, ¿sí? Entonces, si juntamos esas 4 palabritas, pues nos vamos a meter en un problema para traducirlo. Por eso los traductores no decidieron omitirla, ¿sí? Entonces, nada más quedó Vayele Moshe Vaidaber et Hadevarim. Estas palabras, aquí está Haele. Esa palabra no la trajeron al español, ¿sí? Pero esa palabra nos dice mucho y realmente le da un sentido muy profundo y muy especial a la frase que les acabo de leer. Moshe fue y habló con pesar, ¿sí? Estas palabras a todo Israel. Y ustedes deberán de preguntarse: ¿por qué habló con pesar un hombre de Emuná? Tenemos que hacer un poquito de historia y debemos de recordar que a Moshe le dolió mucho en el alma el hecho de que Hashem no le haya permitido entrar a Canaán, ¿sí? Realmente cuando viene la revelación de la palabra, podemos entender el corazón de Moshe al momento de recibir el arponazo del Creador y decirle: no vas a entrar a Canaán, ¿sí? Y Moshe se queda triste y bueno, estuvo rogando en oración. Nunca cuestionó, pero sí pidió: Señor, y déjame entrar, y déjame entrar, y déjame entrar, hasta que llegó un punto en el que el Eterno le dijo: ya no me hables más de este asunto, ¿sí?
porque no vas a entrar, es decir, no es mi voluntad. En ese momento en que el Eterno le habla de esta manera a Moshe, Moshe entiende que no va a hacer cambiar de parecer al Eterno, al margen de un comportamiento recto, al margen de tener una fe tremenda, de tener una amistad tan grande con el Creador. Moshe entendió que no iba a cambiar de parecer al Eterno con sus oraciones. Entonces decide él parar. Pero había un dolor, quedó un dolor en su corazón, pero aceptó la voluntad del Eterno para él, para su vida. Pero eso no quiere decir que no haya sido lastimado, sino que él traía un dolor en su corazón, ¿sí? Porque él deseaba entrar a Canaán, él deseaba construir el templo para él colocar el arca de la alianza, ¿sí? Él quería ver construido el Beit HaMikdash, pero el Eterno dijo, no vas a entrar. Entonces, es bien importante cuando llegamos a la frase siguiente, no podré ya salir ni entrar, porque el Eterno me ha dicho, no cruzarás este Jordán. Si ustedes leen con cuidado, no podré ya salir ni entrar, no tiene sentido, ni con la frase anterior, ni con la frase posterior. Entonces, la pregunta es, primero, ¿a dónde fue? Porque dice, Moshe fue y habló. Podemos pensar que fue ante Israel, ¿sí? Y habló las palabras siguientes con pesar, pero no es así, ¿sí? Sino que son dos actos, es un acto separado de y habló. Entonces realmente esta parashá debió de haber empezado y Moshe habló Jaelé con pesar estas palabras. Tiene mucho sentido, pero cuando se antepone y fue, la lógica nos puede decir, ¿sí? Sobre el texto, que fue ante Israel, pero en realidad no es así. Entonces tenemos que preguntar, ¿a dónde fue que entraba y salía y luego de repente ya se encuentra ante Israel diciendo sus palabras con pesar? ¿Sí? ¿A dónde? Recordemos algo. A lo largo de toda la Torá, desde Shmot hasta Devarim, dice muchas veces dice, y fue Moshe al Ohel Moed, a la casa de la cita, ¿sí? Pero también dice muchas veces, y habló Yahweh a Moshe para decir. Bueno, y habló Yahweh a Moshe para decir, y fue Moshe al Ohel Moed, ante la presencia del Eterno, era precisamente que Moshe, ojo con esto, dirigir al pueblo de Israel por el desierto fue tan complejo, fue tan difícil, ¿sí? Que no sé cuántas noches lloraría Moshe de desesperación, pero es tan complejo y tan difícil como dirigir nuestras vidas en este mundo. Sin embargo, a pesar de las dificultades, de los retos, de los desafíos, de los problemas, de las agresiones que recibió Moshe, de las guerras que tuvieron que enfrentar para seguir avanzando en el camino, antes que cualquier otra cosa, Moshe iba al Ohel Moed, que es la tienda de la cita, entraba a la presencia del Eterno y salía de su presencia con la instrucción específica para lo que seguía en el trayecto hacia Canaán. Es decir, Moshe jamás dio un paso sin antes haber consultado con el Eterno qué seguía, qué se tenía que hacer y cómo se tenía que hacer. Incluso
cuando se presentaron situaciones complejas de resolver conforme a la Torá, como por ejemplo aquel joven, bueno, no joven, sí, joven hijo de una egipcia que violó el Shabbat. Dice, ¿y qué vamos a hacer aquí? Tuvo que ir al Ohel Moed, ir ante la presencia del Eterno y decir, Hashem, ¿cómo le hacemos con esto? Mátalo a pedradas. Sí. Y luego, un varón que también andaba un poquito rebelde, viola el Shabbat, entonces lo jalan a juicio, ¿sí? Y dice, Señor, ¿cómo le hacemos? Pues hay que matarlo. Bueno, a matarlo. Es decir, el Eterno le enseñó a Moshe a hacer jurisprudencia y así resolver los casos que en apariencia no estaban contenidos en lo que le llevaba el Eterno dictado a Moshe en su Torá. Y es así como se resolvían las cosas. Entonces, tenemos instrucción muy precisa a la mano, pero cuando no hay instrucción precisa de qué hacer, hay que ir a la presencia del Eterno porque Él sí sabe lo que se tiene que hacer en tal o cual circunstancia, donde es difícil tomar una decisión por falta de información, donde es difícil accionar porque no sabemos cómo. El Eterno sí sabe cómo, sí sabe lo que debemos de hacer y tenemos que ir a su presencia. Entonces, esa actitud humilde, por eso al final de Devarim dice, y no ha habido otro hombre tan humilde como Moshe, profeta y varón humilde como Moshe, que haya hecho señales sobre la tierra, semejantes señales. ¿Sí? Entonces, realmente salir y entrar de la presencia del Eterno fue algo que Moshe hizo reiteradas veces. Y reiteradas veces el Eterno le dijo a Moshe, reitérale a Israel que cuando entren a la tierra que yo les doy, tengan mucho cuidado con los que viven ahí. ¿Cuántas veces encontramos esta frase? Que no aprendamos a ser como los que hacen en el mundo, que no aprendamos las costumbres del mundo, que no hagamos idolatría como los de Canaán hacían. Viene muchas veces en toda la Escritura. Entonces el Eterno, diles por favor que no se hagan idólatras, diles que no vayan a caer en el pecado de la idolatría, reiteradas veces, reiteradas veces, reiteradas veces, repetición, 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 repetición. ¿Por qué? Con repetición de una frase, ¿qué ocurre en tu mente? Dos cosas, la memorizas y la llegas a creer. ¿Sí? ¿Qué significa entonces un proceso de reeducación? Entonces, cuando queremos caminar conforme a la voluntad del Eterno, necesitamos reeducarnos. Y más cuando se viene del cristianismo, que se viene con un montón de mentiras, con un montón de información falsa, mezcladas verdades con mentiras. Cuesta mucho trabajo deshacerse de los dogmas de emuná, ¿sí? De fe. O sea, es un problema el dogma. Sin embargo, nosotros no podemos creer en dogmas, es decir, en cosas no demostrables. O sea, decido aceptarlas por fe, ¿sí? Aunque no sea comprobable. Eso es un dogma. Pero la Torá no nos manda a creer en dogmas, sino que la Torá nos manda a creer en lo que sabemos. Yeshua mismo lo ratificó. ¿Se acuerdan que cuando él platicó con la mujer samaritana, dice, oye mujer, pues ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que sabemos? O sea, es profundo lo que dice Yeshua ahí. Entonces, si yo para adorar necesito una ruta de educación, sí la necesito. ¿Por qué? Porque la mayoría de la adoración de hoy es emocional, cuando la adoración debe de ser racional. Incluso el rabino Shaul lo enseñó,
nuestro culto es un culto racional. Nuestra fe es una fe racional. Entonces, para yo tener una fe racional, para yo poder disfrutar de un culto, de un servicio al Eterno, del altar al Eterno, yo necesito tener sabiduría y tener conocimiento de lo que está diciendo el Roe, de lo que está pasando en esa mesa de Shabbat. Yo necesito saber todo. Y ya una vez que lo sé, comprobarlo, y entonces sí, lo creo. Eso es lo que nos manda a decir la Torah. Entonces, cuando nos enfrentamos a un dogma de fe, no, ¿verdad? Pues no. En algún momento le dije a una persona muy grosera y muy maleducada, sí, que se expresó muy mal de la Torah. Yo con calma, con paz, pero con los labios morados, sí, y temblando los de abajo, ¿sí? Que padre se sienta, pero con serenidad. Y no es tan fácil, ¿eh? Así de... Bueno, ok, la persona estaba muy molesta porque había visto los videos del Ruach Elohim y estaba muy molesta porque, pues dices que tú estás ofendiendo al Espíritu Santo. No, estoy ofendiendo a tu espíritu ese, no al Ruach Elohim, perdóname, pero no, porque ese espíritu que tú dices que traes es un impostor. No, y ahí empezó la situación. Y se puso muy mal el Señor. Y es un Señor de autoridad, es un Señor que conoce la palabra griega. ¿Sí? Entonces le dije, ok, si el espíritu que tú dices que tienes es el Espíritu de Dios, demuéstramelo ahorita. Demuéstramelo ahorita. Y yo te demuestro que el Ruach que yo tengo es el de Elohim, pero quiero que me lo demuestres ahorita. Hazme caer. Hazme caer. Ni siquiera lo intento. ¿Sí me explico? No podemos creer en dogmas. Necesitamos conocimiento. Necesitamos sabiduría. Y eso se adquiere estudiando. Dirigir nuestras vidas no es tan fácil como pareciera. Porque realmente sin la palabra del Eterno aprendimos a dirigir nuestra vida como creíamos que estaba bien. Y a este punto de la vida, cuando empezamos a contrastar los resultados con la palabra de Elohim, dices, en la torre, qué mal andaba, en la torre, pero ¿cómo era posible? Antes los que se caían en los cultos se voltean atrás y se ríen. ¿Cómo me presté a eso? O sea, ¿por qué hice eso? ¿Sí? Entonces es cuando tenemos que comprender que eso no es lo que el Eterno quiere para nosotros, no nos quiere ignorantes. Entonces es muy importante que nuestro crecimiento espiritual esté basado en el conocimiento divino, en la palabra auténtica y genuina del Creador, para generar una fe auténtica, una fe real y completamente verdadera, que nos permita dirigir nuestra vida entre piedras, entre hoyos, entre pozos, entre terregales, ventarrones, lluvias y vientos que vengan a golpearnos. Porque si dirigimos nuestra vida con conocimiento, con sabiduría, con emuná, familia, vendrán los vientos y golpearán con ímpetu, pero no nos van a tumbar. Vendrán las aguas, las lluvias fuertes, los torrenciales, y nosotros bien conchudos, parados de pie, esperando la salvación que necesitamos. Y cuando venga la salvación, Hachem toda rabá Hachem.
Entonces nos hacemos conchudos, en el buen sentido, en el buen sentido. Es decir, no permitimos que las condiciones nos meneen, sino que aprendemos a manejar las circunstancias y las situaciones y las volteamos a nuestro favor debido a la ciencia del conocimiento del bien y de saber un poco acerca del mal. No conocer el mal. Yo creo que ya conocimos demasiado el mal como para seguir en nuestros pasos equivocados. ¿Sí? Entonces, salir y entrar de la presencia del Eterno es muy importante, pero sigue otra pregunta. ¿Por qué primero salir y después entrar? Y no entrar y después salir. Porque la lógica nos diría, si entras, sales. Y si sales es porque entraste. Pues la lógica es, entras, sales. ¿Sí? Hay una frase en Salmo que dice que tu entrar y tu salir sea, así es, perdón, que tu salir y tu entrar. Y muchas personas lo interpretan como que cuando sales de viaje, Señor, que mi entrar y mi salir, o sea, no se refiere a viaje. Si pensabas que se refería a viajar, a salir, mira, por fe está bien, ¿sí? Está bien, se vale. Pero el sentido de esa frase no se refiere a entrar y salir de tu casa. Se refiere a entrar y a salir de las casas de estudio de Torah. Sí, que entres, aprendas y salgas de ahí para poner en acción y seas bendecido. Ese es el sentido del Salmo. No es andar saliendo de viaje y regresar con bien, ¿no? Que la gente sí lo aplica, bueno, está bien, Hashem es misericordioso, pero no habla de eso. Pues tenemos que entender el contexto de la frase, el contexto de lo que el escritor quiere decirnos para poder aplicar la frase. Por fe ha funcionado, ¿sí? Pero cuando le metemos sabiduría y conocimiento a esto, la vida nos empieza a cambiar porque empieza a haber luz, ¿sí? Entonces, a ver, salir y entrar. ¿Por qué? La primera explicación ya te la di, básica. Salir de la presencia del Eterno y entrar una y otra vez, ¿para qué? Para reeducarme y avanzar. Pero hay otra, que en el caminar de nuestra vida, pues siempre procuramos caminar bien, ¿sí? Procuramos no equivocarnos. Y no es lo mismo equivocarte, cometer errores, que pecar. No es lo mismo. Pero si no cuidamos los errores, vamos a convertirlos eventualmente en pecados. Ya lo vimos eso. Entonces te puedes equivocar, pero no debemos de entrar en la ruta del pecado y estar ahí, no. ¿Sí? Entonces, en nuestra procuración de caminar bien, caminar en orden, caminar en la justicia del Eterno, nos podemos equivocar. Podemos cometer errores. Y decíamos, podemos lastimar a alguien, o yo mismo. Y sí, también pecar, deliberadamente o inocentemente, pecar por error. Lo aborda muchísimo Bamidbar, el tema del pecado por error. ¿Sí? Y eso ya nos hace descender de la presencia del Eterno. Nos hace, ojo, nos hace salir de la presencia del Eterno. Y por lo tanto, tenemos que esforzarnos por retornar a su presencia y mantenernos ahí. Porque es delante de su presencia donde nosotros sanamos. Es delante de su presencia donde nosotros nos afirmamos. Es en su presencia donde viene la jurisprudencia. Es en su presencia donde viene la revelación. Es en su presencia donde viene nuestra transformación. Es ante su presencia donde se desarrolla nuestra amistad con Él. Es en su presencia donde nuestros estudios prosperan.
No es lo mismo que te sientes, a ver, voy a leer la porción de hoy, a ver qué me regala el Señor, y ahí está. No es así. Tenemos que ser educados, respetuosos, solemnes ante lo que tenemos enfrente. ¿Por qué? Porque tenemos enfrente escritura sagrada, no es cualquier libro, no es cualquier frase, tenemos la voluntad de Dios justo dentro de nosotros y por lo tanto debemos de ser respetuosos y solemnes y hay protocolos para eso. Cuando tú abres la Torah, resplandece luz, no la ves, pero la escritura es escritura viva. Esa palabra que tú lees todos los días en tu porción, está viva esa palabra. En un primer momento, estas mitzvot fueron escritas en piedra, en zafiro y luego en piedra. ¿Sí? Y esto no quiere decir que no estén vivas. La piedra fue el elemento que contenía la palabra viva. Sin embargo, el Eterno dijo a través del profeta que vendrán los días en que Él escribirá su Torah en nuestros corazones y serán circuncidados nuestros corazones. Es decir, que la palabra ya no va a ser externa a nosotros, sino que la palabra estará dentro de nosotros escrita. ¿Para qué? Para que nosotros la cumplamos. Y esa palabra escrita en el corazón forza a cortar las cáscaras que están dentro de nosotros. Y cuando la pones en acción, ahí se nota que esa palabra tiene vida, porque eres tú el que la lleva a la práctica, y al llevarla a la práctica, también debe de haber una conducta adecuada. ¿Qué dice el Eterno? Y te alegrarás cuando entres a la tierra que el Eterno Yahweh tu Dios te da. ¿Sí? Darás las primicias de tu tierra y te alegrarás delante del Eterno. O sea, alegrarte en el cumplimiento de las mitzvot. No es cumplir por cumplir. Si se te cierra el corazón ay, es chaval. Eso es terrible, mejor no lo hagas. No lo hagas, vete de esa mesa. Ay, soy un chaval. Ay, no tengo velas. Ay, no, el Eterno dice, alégrense. La actitud del corazón a la hora de cumplir la voluntad del Eterno es crucial para que el Eterno acepte tu obediencia. ¿O quién de ustedes como padres, si les dan una orden a sus hijos les dicen, ¡ash! ¿Qué haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Te quedas callado? A ver, venga para acá. Inmediatamente se me para aquí. ¡Ash! Ya vas a empezar. No, señor, un mes sin internet. Pero no vamos a permitir que nos falten al respeto, ¿verdad? ¿O sí? ¿Ustedes qué opinan? De ninguna manera. Pues imagínate el Eterno en su perfección, en su amor y misericordia, pues Él no se va a indignar, pero va a decir, oyes, me pides, me imploras, me ruegas, y me haces un nash cuando viene el Shabbat, o te quejas cuando viene una circunstancia difícil, ¿y tu fe dónde está? ¿Sabes qué? Te voy a dejar en pausa. Ahí te ves. Él es un Padre bueno y misericordioso, pero ¿qué padre no corrige a su hijo? Dijo el rabino Shaulo. O sea que no esperes a que no te vengan los palos. Claro que te van a venir, sí señor, con gracia o en desgracia, pero te van a venir los palos. ¿Sí? Entonces, familia, si nos hemos salido de la presencia del Eterno por un error, por un pecado, por una iniquidad, tenemos que esforzarnos en retornar. Si hemos hecho el fuchi a un mandamiento y lo cumplimos de mala gana, ojo con lo que sigue, el Eterno te va a quitar del corazón
y de tu conciencia que cumplas el mandamiento, te lo va a quitar. Es decir, te va a exiliar y te vas a enfriar y después ni los demás mandamientos vas a cumplir. Cumplir mandamientos es tener vida, no cumplirlos o cumplirlos de mala gana te enfría el alma, te enfría el corazón, te autoexilias y después no puedes ni orar. Por eso es muy importante esforzarse por cumplir el mandamiento, esforzarse por estar bien delante del Creador y no salirte de su presencia. No es lo mismo que venga el momento tuyo en el día para estudiar tu porción diaria, te sientes y digas, Hashem, abre, mi Señor, los cielos y permite que venga tu rúa y me permita ver lo que no se ve y me permita comprender lo que está allí. Saca el pan de tu Torah, saca el vino, saca el aceite de tu Torah y que yo lo pueda degustar, ¿sí? Señor, y te pones tu talit y empiezas a leer y empiezas a estudiar y te empiezas a preparar esa solemnidad, ese respeto. El Eterno lo honra y te da pan, te da vino y te da aceite. Y si no comprendes una frase, de repente la comprendes a profundidad. ¿Por qué? Porque tienes respeto por lo que tienes enfrente, porque quieres entrar al secreto de esa frase. Y el Eterno, si ve tu corazón acepto, abre y puedes entrar. De otra manera, pues se quedan como los estudiantes de Torah, nomás por encima, no quieren el 10. Dale un aplauso al Creador. Dice Moshe, ya no podré salir ni entrar. ¿Por qué? Porque ya tengo 120 años y el Eterno dijo que no podré entrar a Canaán. Porque Él ha designado a Yehoshua. Él los hará entrar y conquistar. Es decir, Moshe ya no iba a volver a entrar a la presencia de Dios, porque su alma entraría a dormir. Ese es el verdadero pesar del corazón de Moshe, que él sería llamado a dormir con sus padres, y él ya no iba a tener la oportunidad de entrar y salir a la presencia del Eterno cuantas veces fuera necesario, cuantas veces él necesitara estar ante su presencia para recibir consuelo, para recibir dirección, para recibir luz, para recibir un cariño, para recibir instrucción. Yo no sé si tú, cuando lo buscas, puedas sentir como un disparo en tu corazón, como una paz inunda aquí adentro. Es una cosa tremenda lo que ocurre aquí adentro, en esta parte del corazón, cuando entras a la presencia y estás con Él y insistes, algo aquí adentro ocurre, sí, que se corre por todo tu corazón, por todo tu pecho, tus pulmones, por dentro te llena de paz. Es una cosa que yo en lo personal no me levanto de ahí hasta que no siento eso, porque es entonces cuando yo sé que estoy ante su presencia. Pero tienes que experimentarlo tú, te lo describo porque así se siente. Entonces la palabra de pesar de él es que ya no iba a poder hacerlo. Ya realmente el tema de entrar a Canaán o no es irrelevante cuando lo pones en la balanza y dices, es que, a ver, ser privado de tu presencia es lo peor que le pueda pasar a un ser humano. Es lo peor, familia. ¿Y sabes qué?
las personas se acostumbran. Para todos aquellos que están inertes en su corazón, para todos aquellos que no conocen y que no saben lo que es entrar a su presencia, ocúpense de lograrlo, porque el corazón se seca, el alma se seca, el alma se cauteriza y podemos llegar a la indiferencia de orar o no orar, de estudiar o no estudiar, de congregarte o no congregarte, te da igual. Uno se seca si no vamos a Él, porque esa es la fuente de agua viva. Él es lo que nos alimenta, lo que nos sostiene. Y no debemos vivir así. No debemos, familia, debemos procurar estar incluso en el dolor, en la angustia, permanecer conectados. No soltar la rienda. La única atadura que debemos de tener bien robusta es su presencia en nuestra vida. Dale un aplauso al Creador. Vamos, por favor, a la lectura de la Haftará de Bayelé. Vamos a poner atención. Bueno, mis hermanos y mis hermanas, vamos a hacer la bendición para la Haftará. Y decimos: bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que escogió a buenos profetas y se complació con sus palabras, las cuales fueron dichas con verdad. Bendito eres tú, eterno, que escoge la Torá, a su siervo Moshe y a su pueblo Israel, y a los profetas de la verdad, de la rectitud, de rectitud. Nuestro Redentor es el eterno amo de legiones, su nombre es el Santo de Israel. Bendito eres tú, eterno, Dios nuestro, soberano del universo, roca de todos los mundos, justo en todas las generaciones, el Dios confiable que dice y hace, que habla y cumple, pues todas sus palabras, cuyas palabras son verdad y rectitud. Tú eres confiable, oh eterno Dios nuestro, y tus palabras son confiables, ni una sola de tus palabras regresará vacía, pues tú eres Dios, el Rey confiable y misericordioso. Bendito eres tú, eterno, el Dios confiable en todas sus palabras. Ten misericordia de Sión, pues ella es la sede de nuestra vida, y a la humillada en el alma, sálvala prontamente y en nuestros días. Bendito eres tú, eterno, que alegra Sión con sus hijos. Alégranos, oh eterno, Dios nuestro, con el profeta Eliaú, tu siervo, y con el reinado de la casa de David, tu ungido, que prontamente venga y haga gozar nuestros corazones, que sobre su trono no se sienta ningún extraño, y que otros ya no hereden su honra. Pues por tu santo nombre le juraste que su lámpara no se extinguiría jamás. Bendito eres tu eterno, escudo de David. Por la lectura de la Torá, por el servicio del rezo, por la lectura de los profetas y por este día de Shabbat que nos has dado, oh eterno, Dios nuestro, para santidad y reposo, para honra y esplendor. Por todo ello, eterno Dios nuestro, te agradecemos y te bendecimos. Que tu nombre sea bendito en la boca de todo ser viviente, continuamente y por siempre jamás. Bendito eres tu eterno, que santifica el Shabbat. Amén. Bueno, son 3 lecturas en esta parashat, y leo primera, que es Oseas. Retorna, Israel, hasta el eterno tu Dios, pues has tropezado por tu iniquidad. Lleven palabras de súplicas con ustedes
y retornen al Eterno. Díganle: perdona toda iniquidad y acepta lo bueno, y nosotros sustituiremos los toros de ofrenda con nuestros labios. Asur ya no nos salvará, ya no montaremos sobre caballos, ni diremos: Dios nuestro, a la obra de nuestras manos, ya que es en ti que el huérfano será consolado. Yo curaré sus extravíos, los amaré gratuitamente, porque mi ira se volvió de ellos. Yo seré como el rocío para Israel. Él florecerá como la rosa y echará sus raíces como el Lebanón. Sus ramas tiernas se extenderán y su gloria será como el olivo y tendrá aroma como el Lebanón. Aquellos que habitan bajo su sombra regresarán, revivirán como el grano y florecerán como la vid. Su renombre será como el vino de Lebanón. Efraín dirá: ¿qué tengo yo que ver con ídolos? Yo responderé y lo miraré. Yo soy como un ciprés siempre verde, y en mí hallarás tu fruto. ¿Quién es sabio y comprenderá estas ideas, juicioso y las conocerá? Pues los caminos del Eterno son rectos, y los justos andarán en ellos, pero los rebeldes se tropezarán con ellos. La segunda porción es de Joel. El Eterno emitió su voz antes de su ejército, pues inmenso es su campamento y fuerte es el que ejecuta su orden. Pues grande es el día del Eterno y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Y también ahora, declaró el Eterno, retornen a mí con su corazón, con todo su corazón y ayuno, con llanto y lamento. Desgarren sus corazones en vez de sus vestimentas y retornen en arrepentimiento al Eterno, su Dios, pues Él es grandioso, clemente, paciente para la ira y abundante en bondad, y reconsidera respecto al mal. El que conozca sus pecados, que retorne y se arrepienta, y que deje tras de él bendición, oblación y libación para el Eterno, Dios de ustedes. Toquen el corno en Sión, declaren ayuno, proclamen asamblea, reúnan al pueblo, preparen a la congregación, reúnan a los ancianos junto a los niños y a los lactantes, que salgan el novio de su alcoba y la novia de su palo nupcial. Que el Coanín, sirviente del Eterno, llore entre el umbral y el altar y digan: apártate, oh Eterno, de tu pueblo, y no entregues el aprobio, tu heredad, para que los pueblos lo utilicen como ejemplo. ¿Por qué han de decir entre las naciones: ¿dónde está su Dios? Entonces el Eterno se celará a su tierra y se apiadará de su pueblo. El Eterno responderá y dirá a su pueblo: he aquí que yo envío a ustedes el grano, el vino y el aceite, y se saciarán de él, y yo ya no haré de ustedes aprobio entre los pueblos. Yo alejaré a la plaga norteña de ustedes y la empujaré a una tierra árida y desolada, con sus rostros hacia el mar oriental y su final hacia el mar occidental. Ascenderá su pudrición y también ascenderá su peste, pues ha hecho mucho mal. No temas, oh suelo, regocíjate y alégrate, pues el Eterno ha obrado con grandeza. No teman, animales del campo, pues los apacentadores del desierto están cubiertas de pastura, y el árbol ha brindado su fruto, el higo y la vid han producido sus riquezas.
Y ustedes, hijos de Sión, regocíjense y alégrense en el Eterno su Dios, pues Él les ha dado maestros de justicia y descenderá para ustedes la lluvia, la temprana y la tardía en el primer mes. Las eras se llenarán de grano y las lagares rebosarán de vino y aceite. Yo restituiré a ustedes los años que consumió el árabe, el Yequeb, el Hashil y el Gazam, mi gran ejército que yo había enviado contra ustedes. Y ustedes se alimentarán comiendo y saciándose y alabarán el nombre del Eterno su Dios, que actuó maravillosamente hacia ustedes. Mi pueblo nunca se avergonzará. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, y yo, el Eterno, soy el Dios de ustedes, y no hay nadie más, y mi pueblo nunca se avergonzará. La tercera es Miqueas. ¿Quién, oh Dios, es como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebelión para el remanente de su heredad? Él no mantuvo para siempre su ira, pues desea la bondad. Él volverá a apiadarse de nosotros, subyugará nuestras iniquidades y arrojará a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Tú considerarás verdad a Jacob, bondad a Abraham, tal como le juraste a los ancestros desde los días de antaño. Amén. No es de extrañarse que estamos en vísperas de Rosh Hashanah y el Eterno, a través de su palabra profética, nos invita a retornar a Él, a corregir lo que no hemos corregido, lo que hemos dejado pendiente en nuestras vidas por olvido, por descuido, porque no queremos soltar. El Eterno nos da hoy un llamado y nos dice: yo te voy a levantar, yo te voy a ayudar, yo te curaré, yo te levantaré, yo te restauraré, yo pelearé por ti tus batallas, yo soy el guerrero, pero tú arrepiéntete. Yo quiero que retornes sincera y completamente. A mí nos habla el Creador hoy. ¿Sí? Es decir, tenemos que entrar nuevamente a su presencia. Tenemos que dejar de operar nuestra vida, cualquier aspecto de nuestra vida, al margen de su voluntad. Hay una frase que a mí me encantó en la segunda lectura. Joel dice: yo les he enviado maestros de justicia. Yo les he enviado maestros de justicia. Es decir, maestros que nos enseñan la voluntad del Eterno y nos enseñan cuál es, cómo cumplirla, y nos exhortan a mantenernos en ese camino de justicia. Es decir, el Eterno no nos va a pedir algo, no va a esperar de nosotros algo que no tenemos. ¿Sí? Miren, ustedes saben, y con mucho pesar lo digo, que en esta semana se aprobó en México, pues prácticamente a nivel federal, el tema del aborto. ¿Sí? O sea, ya está aprobado en todo México, ya no más falta que los estados que faltan, ¿sí?, ratifiquen en sus congresos para allá. Pero ya no es un delito federal, dejó de ser un delito federal en México, y nosotros necesitamos, familia, mantenernos verdaderamente muy lejos de la dirección que lleva el mundo, la dirección que lleva nuestro país. Hablaré por nuestro país, que está replicando lo que hacen otros países, y es ir en contra de la moral y la ética de la Torá.
Pero no solamente eso, porque dirán, ay, qué fariseo. No, no, no. También va en contra de la moral y la ética jurídica de antaño. Hay una frase en el himno nacional que dice, un soldado en cada hijo te dio. Yo soy patriota, amo a México, mas no a sus instituciones. Nos queda respetarlas. Hay que respetar las leyes, hay que respetar el Estado de Derecho que se nos ha proveído. Sin embargo, es increíble cómo a lo que es malo se le llama bueno, y no solamente eso, sino que se ha regulado y se le ha hecho parte de una ley y se ha autorizado a matar soldados de nuestro bendito país en el vientre de una mujer. 15, 20 años atrás era impensable que se autorizara el asesinato de embriones humanos. Son embriones desde el punto de vista biológico, pero son seres humanos en espíritu y alma adentro, esperando termine la gestación. Y créanmelo, la tragedia viene detrás de todo eso. Dice la Torá, no harás pasar por fuego a tus hijos. Pero aquí no solamente es fuego, aquí es desmembrar, miembro por miembro, el cuerpecito de un ser humano. Cuando se están gastando miles de millones de dólares en encontrar vida en Marte, o sea, qué trastornado está el ser humano, qué mal está el ser humano. No se les hace irónico. Les doy un ejemplo nada más. ¿Cómo no quieren que haya sequía? ¿Cómo no quieren que haya crimen organizado controlando? ¿Cómo no quieren que haya asesinatos, que haya tantas cosas terribles fuera de control? Una naturaleza en contra del hombre. ¿Cómo no quieren eso cuando están provocando la ira del Eterno? Bueno, el mundo está en rebelión y está en guerra contra el Creador. Y nosotros estamos en el mundo y debemos de mantenernos blindados contra lo que viene en México. El Eterno cobrará venganza de todas esas almas que no sé si ya ahorita los congresos que hacen falta en México, de los estados que hacen falta de aprobar el aborto, pues ya están trabajando en eso. Y ya la próxima semana, el próximo mes, los estados que son urgidos por presidencia porque lo hagan, porque es una agenda, lo aprueben y ya empiecen a matar niños a lo bestia. Es una desgracia, es una tragedia. Pero mientras el mundo se aleja cada vez más del Creador, nosotros no debemos de ir en esa tendencia. Hoy la palabra profética es, si tú te vuelves a mí, yo te bendigo. Por eso nosotros, familia, tenemos que verdaderamente no perder la capacidad de asombro de la iniquidad y del terror con el que se está degradando la sociedad de México y cómo eso puede llegar a afectarnos. Pero también no debemos, bajo ninguna circunstancia, permitir que esa iniquidad alcance a nuestra familia y no involucrarnos con esa basura que están promoviendo, que están legalizando. Yo no me imagino a los grandes magistrados de antaño, a los grandes jueces del pasado, que hoy ya no están, pero vamos a suponer que estuvieran, y que vieran a los jueces y magistrados actuales aprobando semejantes aberraciones. Yo no me imagino lo que iba a pasar. ¿Qué está pasando en las facultades de Derecho? ¿Qué está pasando en las escuelas y universidades de Derecho en el mundo? Que están mal.
Familia, retornemos al Creador. Si el mundo no teme al Creador, no es de espantarnos y no es de extrañarnos. Pero que un hijo tuyo, que una hija tuya, o que tú mismo no temas al Creador, entonces sí ocúpate. Ocúpate y preocúpate y retorna al Creador y regresa a su presencia. Dale un aplauso al Creador. Padre, en el nombre de tu Hijo Yeshua venimos ante tu trono de gloria para darte las gracias por este Shabbat, por este servicio y porque nos permites estar ante tu presencia hoy. Padre, que estas